Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. En este episodio, el apóstol Felipe. Felipe era originario de la ciudad de Betsaida, de donde también eran los otros apóstoles Andrés y Pedro, y Juan y Jacobo, los cuales debieron haberse conocido, puesto que Felipe también era pescador. Sabemos que Felipe también era uno de los seguidores de Juan el Bautista, por lo tanto, se conocía con los apóstoles que ya nombré. Como dices, Felipe aparece en el libro de Marcos, siendo llamado, y en cuanto al relato de Andrés y Pedro, vemos que Jesús se encuentra con Felipe, que también era de Betsaida, como dijiste, de la misma ciudad de estos dos. Y Jesús lo llama y le dice, ven y sígueme. O sea, es el primero en el Evangelio de Juan, al que vemos que Jesús directamente le dice, sígueme, en el versículo 35 del capítulo 1 de Juan. Ahí también se ve la personalidad de Felipe como un buscador, ¿no? O sea, porque ya estaba cierta proximidad hacia la venida del Mesías con el acercamiento a Juan el Bautista, y después aparece Jesús en Juan 1:43 y le dice, de hecho en Galilea, ¿no? Le dice, sígueme, y Felipe lo sigue, pero lo sigue y hace una similitud como con Andrés, ¿no? Andrés fue con su hermano Simón, pero Felipe va con Natanael. Sí, cuando le dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés, ¿no? Y los profetas. Fíjense que el nombre de Felipe no es un nombre judío, sino que es un nombre griego, el que quiere decir amigo de los caballos. Aunque era judío, al igual que todos los discípulos, pues todos los discípulos eran judíos, pues no aparece donde se nombra con algún nombre judío, como en el caso de Pedro, ¿no? Que vemos que era Simón y Cefas. Pero aquí Felipe no aparece con el nombre judío. De hecho, el nombre era Filipos, porque, como dijiste, amigo de los caballos, porque si se dan cuenta, ese nombre tiene origen en el padre de Alejandro Magno. De hecho, la región de los filipenses, que Pablo va a andar por ahí, era pues la parte de la Grecia que hoy conocemos. Y venía ese nombre de ese rey, del padre de Alejandro Magno. Entonces, lo que nos habla, yo creo que de que era una familia, la de Felipe y la de Andrés, que estaban bien con la situación helénica, con la cultura helénica. Sí, lo que pasa es que, como sabemos, después de la conquista de Alejandro el Grande, ahí por el siglo IV a.C., la civilización griega se había extendido a través del Mediterráneo, y muchos en el Oriente Medio habían adoptado tanto la lengua como la cultura y las costumbres griegas, y estos eran conocidos como los helenistas. Por lo que vemos entonces que Felipe pues provenía de una familia de judíos helenistas, y por eso el nombre griego de Felipe, aunque debió también haber tenido su nombre judío, pero aquí no lo plasma en los evangelios. Y eso que dicen de Felipe y el acercamiento a los griegos tiene mucho que ver también en el capítulo de Juan 12, en el versículo 20, cuando los griegos se acercan a Felipe. A lo mejor uno dice, no sé por qué se acercaron a Felipe, fue el primer discípulo que vieron, no sé, pero con el contexto de Felipe, incluso hasta su nombre, podemos pensar que Felipe incluso hablaba griego, porque Felipe se acerca a Andrés y Andrés se acerca a Jesús. O sea, no hubo un diálogo directo de Andrés con los griegos, sino Felipe, ¿no? A lo mejor podríamos describir ese como el rol. Sí, los griegos se acercan a Felipe, el cual nos habla, obviamente, como dices, de que sí hablaba griego, y que Felipe junto con Andrés pues se acercan ya después a Jesús, le comenta, ¿no?
Pero antes de eso, me gustaría regresar un poco al capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, donde vemos que aparece Felipe después de que Jesús lo llama, es donde aparece ahora en este episodio. Y vuelve a aparecer en el contexto de la multiplicación de los panes. Y Jesús de los 12 se dirige directamente a Felipe y le dice, ¿dónde vamos a encontrar pan para darles de comer a esta gente, no? Y fíjense ahí que Felipe, estamos hablando de un Felipe que tiene una familia de contexto helénico, acomodado, podríamos decir. Felipe le contesta de una manera concreta y precisa: ni 200 denarios, o sea, ni 200 salarios bastarían para darle de comer a esta tal multitud. O sea, era un Felipe que tenía una mente capacitada para hacer unas cuentas incluso hasta rápidas. Era hábil en ese sentido de dinámico, de hablar griego, de estar pues quizá bien posicionado. No nos dicen los evangelios que fuera pescador. Sí, la personalidad de Felipe ya se modela así, ¿no? Como alguien que pensaba con un criterio, ¿no? Porque cuando se acerca a Natanael le plantea el criterio de este es el que profetizaba Moisés y los profetas, y luego tenía un pensamiento rápido, ¿no? Como más educado quizá que otros, ¿no? Podría pensar, porque hizo un cálculo para alimentar a 5,000, ¿no? O sea, no fue nada más como de que, ya, creo que en equivalencia 4 denarios equivalen a $6 actuales. Entonces no sé por ahí la aproximación si era un dinero. Todo lo que vemos aquí es que Felipe era una persona pues con características muy analítica, ¿no? Porque inmediatamente que el Señor Jesús le dice a él directamente para probarle qué es lo que se había de hacer, pues Felipe le respondió inmediatamente, pues cuadrando lo que él consideraba para poderle dar de comer a esos 5,000, ¿verdad? Y aquí la pregunta, ¿no? Que ha caracterizado estos episodios, ¿qué podemos aprender de Felipe? Yo lo que más podría aprender, bueno, no sé si lo que más podría aprender, pero algo que también es de enseñanza es la última escena, por así decirlo, en la que aparece Felipe, que es cuando Jesús está dando como su discurso de despedida, por así decirlo, en la última cena, y les dice que va a partir a la casa de su padre, y Felipe le responde, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. O sea, quien me ha visto a mí, le responde, me ha visto al Padre. Por eso creo que la extracción, en base contesto a la pregunta que dijiste, que podemos sacar de lo que es este discípulo Felipe, tiene que ver con una búsqueda y con un encuentro. O sea, porque el primer pasaje del capítulo 1 nos dice que Jesús encuentra a Felipe, ¿no? Y le dice, sígueme. Y él inicia, o sea, viene por parte de Jesús. Cuando encuentra a Felipe, Felipe decide seguirlo. Y en el último de los relatos, cuando Felipe cuestiona a Jesús y le dice, muéstranos al Padre, ¿dónde está? Y con eso nos basta, vemos que Jesús le responde, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es como si le dijese, el que me encuentra a mí, encuentra al Padre. O sea, creo que todos nosotros también somos buscadores como creyentes. Pero que como creyentes buscamos a Dios, pero nuestra búsqueda a veces pasamos por desapercibido que el centro o lo que es la médula, o sea, la esencia de la creencia, por así decirlo, del cristianismo o de la fe cristiana. Tenemos un Dios que sale a nuestro encuentro y que Él nos busca, así como a Felipe. O sea, un Dios que va al encuentro nuestro y después nosotros decidimos seguirle. Entonces, tenemos que darle importancia a las experiencias que tenemos con Dios a partir de nuestro comenzar con Él, con Cristo. O así como Moisés tuvo la experiencia con la zarza ardiente y después fue transformado. Porque si no, nuestra búsqueda va a terminar siempre como en un ritual o como en una doctrina. Ninguna de esas cosas pues satisfacen. Por eso el Señor se manifiesta en cada momento y sus brazos están como siempre dispuestos, ¿no? A recibirnos como el Padre del Hijo pródigo. Y para terminar nada más diría que nosotros estamos en esta continua búsqueda y en esta experiencia de nuestra fe, que es una consecuencia de que Jesús salió primero a buscarnos al encuentro. O sea, no quedarnos en una religión autoimpuesta o una doctrina, sino como Felipe, hoy el Señor podría decirnos también, ven y sígueme y eso te va a bastar. Prácticamente podríamos decir que Felipe era un buscador que fue encontrado por Jesús, ¿no? Y Felipe completa como el paradigma de la predicación del Evangelio,
Porque Andrés da la primera parte, predícale a tus familiares. Felipe dice, predícale a tus amigos, a tus conocidos, las personas con las que tratas. Y creo que Felipe también nos enseña algo importante en el hecho de que muchas veces uno confía en las cosas físicas y en las cosas como más, pues más, no sé, o sea, el hecho de que Felipe le dice, pues tanto de dinero se ocupa, Jesús le demostró, le dijo, ¿sabes qué? No se ocupa dinero, yo lo puedo multiplicar, ¿no? O sea, como no confiar en las cosas que son visibles, ¿no? El hecho de que Felipe al final, el último pasaje que aparece en la Biblia, con Jesús le pregunte, muéstranos al Padre y con eso nos basta, como que a veces somos nosotros, ¿no? Y decimos, Señor, pues si me muestras esto de que tú vas a estar conmigo, confío, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que hemos tenido a Jesús, no sé, desde que lo recibimos enfrente y no ocupamos que nos muestre nada físico, sino solamente su presencia. Y finalmente, pues llegamos a la muerte de Felipe y se dice que predicó en Grecia, Siria y Frigia. Y se dice que fue martirizado en la ciudad de Frigia, antigua ciudad helenística. Y según la tradición nos dice que murió 8 años después de Jacobo, aproximadamente. O sea que murió en Frigia, que era una región griega, ¿no? Entonces ahí ya queda confirmado que Felipe, al venir en el contexto de una familia judía, pero bien con los griegos, pues sí hablaba griego y su ministerio, aunque no hay un evangelio, sí hay un evangelio, ¿no? Apócrifo de Felipe. Habla de eso, de que fue a evangelizar a Grecia. Entonces vemos que Felipe, pues sí, era una persona culta, y una persona culta, digo, por el sentido de que en ese momento el griego era el idioma, pues de la diplomacia, del alto gobierno. Entonces, eso que dijiste de que murió en Frigia, en Grecia, pues ya confirma de que Felipe sí tenía era bilingüe en cuanto al griego. Hasta aquí el episodio de Felipe y nos vemos en el próximo episodio.